Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la incontinencia fecal. Sé que no es un tema muy glamuroso, pero es muy importante, porque afecta a un gran número de personas y aunque en general no es grave, puede deteriorar de manera considerable la vida de esta persona. En este programa vamos a ver las causas de esa incontinencia, si podemos prevenirla y cuáles serían los tratamientos más adecuados. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Virginia Carrasco, muchas gracias. Milagros Carrasco, Milagros. Muchas gracias por venir, Milagros. A vosotros por invitarme. Médico especialista en cirugía en la unidad de coloproctología del Hospital Reina Sofía. Perfecto. Gracias por invitarme. Virginia Barberó, Virginia, gracias por venir. Gracias. Tú eres fisioterapeuta, especialista en suelo pélvico. Eso es. Y Pepe Gil, gracias Pepe por venir. Tú eres jefe de sección de cirugía del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca y responsable de la unidad de coloproctología. Correcto. Quiero decirle a todos los televidentes que a partir de ahora este programa y todos los que hagamos en sucesivo los van a poder ver en nuestro portal de salud que se llama lasaludentuzmanos.ucam.edu. Ahí estarán todos los programas recogidos y podréis verlos cuando queráis. Vamos a ver qué le gustaría saber a la gente de la calle sobre el tema que vamos a tratar hoy. ¿Tiene tratamiento la incontinencia fecal? ¿Cómo es la intervención para esta enfermedad? ¿Es necesario pasar por quirófano? ¿Cómo se puede evitar esta enfermedad? Todas estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Pepe, me gustaría para empezar que nos explicara un poquito el funcionamiento del ano y luego qué entendemos por incontinencia fecal y cuando hablamos de incontinencia anal. Bueno, pues la defecación, que parece un acto en sí sencillo, espontáneo y voluntario, muchas veces se ve grabado, está sometido a muchos condicionantes generalmente sociales, de oportunidad, de alimentación, pero sobre todo educacionales. Casi siempre es un acto volitivo que nosotros podemos manejar a voluntad. Elegimos el momento, elegimos la oportunidad y solemos realizar la defecación. Esto no siempre pasa y muchas veces se escapa de nuestra voluntad. No podemos controlarlo a voluntad y entonces es cuando hablamos de incontinencia. Hablamos de incontinencia fecal cuando no podemos controlar ese acto. ¿De qué depende esto? Pues es que es un mecanismo muy complejo que depende de muchas cosas. Esa pelvis que ha traído Virginia es muy demostrativa porque hay un aparato muscular que se configura principalmente en dos esfínteres que actúan concéntricamente, uno interno y otro externo. Estos dos esfínteres son responsables del 100% de la continencia, del 100%. El interno es involuntario y es responsable de que nosotros aquí ahora mismo no nos hagamos. Ese nos da el 80% de la continencia y el otro, el externo que lo abraza, es voluntario. Es otro tipo de fibra, es fibra estriada y lo controlamos a voluntad. Apretamos o relajamos en función de lo que necesitamos. Pero no solo depende de estos músculos se coordinan por una serie de nervios, que regulan su contracción y su funcionamiento. Pero además el ano tiene una serie de receptores que se regulan por otro sistema nervioso, receptores de presión, de volumen, que nos indican cuándo es un gas. Son capaces de discriminar un gas, un sólido, cuando puede pentosear y sabes que no es sólido. O sea, todos esos receptores están regulados por un sistema nervioso. Pues todo eso se puede alterar. Bueno. Pues realmente es un tema muy complejo, ¿eh? No parece uno que va al baño y es una cosa natural, sí, pero algo que parece tan natural, hay muchos factores implicados. Que ahora iremos desentrañando. Los desmenuzaremos ahora.
Milagro, ¿el problema de la incontinencia fecal es un problema relacionado con la edad? Es decir, a mayor edad, más número, o también se da en gente joven. Es un problema que se va acrecentando conforme vamos cumpliendo años, y el porcentaje mayor de personas incontinentes son personas con cierta edad. Aunque es un tema que hasta ahora, hasta hace bien poco, no se hablaba libremente, había mucho tabú, se consultaba muy poco y todavía sigue pasando eso y se desconocen los datos reales de la población, pero se estima que la mitad de las personas mayores que están en residencias de ancianos pueden tener algún tipo de incontinencia o asociar la fecal y la urinaria. Y conforme vamos cumpliendo edad, se van poniendo de manifiesto lesiones que hemos podido arrastrar durante nuestra edad adulta joven, por ejemplo, las mujeres que tienen traumatismos obstétricos en el parto, y que se ponen de manifiesto cuando cumplen 60, 70 o cuando empiezan con otros problemas de salud asociados como la diabetes, y empiezan a alterarse todos los mecanismos que intervienen en esto. En los niños también aparece por varios motivos, puede ser por problemas anatómicos, por problemas como en los niños ya mayores, como los escapes en relación con impactaciones fecales, que es lo que antes se conocía como encopresis y que es un problema que limita mucho a los críos o a los adolescentes. En la edad joven, pues los accidentes de tráfico con las lesiones medulares están ahí, las mujeres y los partos, y después ya empiezan todos los problemas asociados con tratamientos por otros motivos, pues con cirugías urológicas, tratamientos urológicos, de coloproctología. O sea, que va en relación a la edad, con la edad es mucho más frecuente, pero se puede dar incluso en niños, luego hablaremos de eso. Virginia, tú estuviste aquí en un programa que hablamos de incontinencia urinaria y nos explicaste muy bien el tema del suelo pélvico y la gente, yo creo que tiene una idea de que el suelo pélvico es importante en la incontinencia urinaria, pero es también importante en la incontinencia fecal. Y explícanos muy brevemente qué es el suelo pélvico, porque habrá gente que no vio el otro programa. Vale, vamos a ver. Empiezo por lo del suelo pélvico, ¿no? Fijaros que esto es de la pelvis, ¿no? Y el suelo pélvico es un grupo muscular que cierra, en última instancia, toda la pelvis. Los órganos están dentro y fijaros que aquí estaría la pared abdominal, la zona lumbar y los órganos internos abdominales, con lo cual este suelo pélvico sería el que sujetaría, no sería el que sujetaría los órganos, sino el que amortiguaría el impacto en última instancia de los órganos internos. Lógicamente los órganos están sujetos por ligamentos, por un sistema fascial, o sea que no es el suelo pélvico el que sujeta en sí, pero sí que es el que reacciona ante cualquier salto, cualquier impacto. Cuando nota ese aumento de presión, él hará una contracción que contrarrestará y sujetará toda la estructura en su sitio, ¿no? Ese grupo muscular tiene, pues, como todo el mundo sabe, generalmente la gente lo relaciona con incontinencia urinaria, como bien dices tú, ¿no? Pero además de lo que es el esfínter uretral, también está el esfínter anal y toda la parte del elevador del ano, del cual también está un músculo que se llama puborectal. En el esfínter anal además está, como bien decía Pepe, no solamente el esfínter estriado externo, que es voluntario, que es el responsable del 20% de la continencia, sino el interno también, que es involuntario. Pero bueno, se puede hacer cosillas para activarlo cuando está íntegro. Con lo cual el suelo pélvico sí que es importante mantenerlo activo y tonificado para que esta estructura funcione adecuadamente y la continencia también, siempre y cuando no haya una lesión. Vale, más adelante veremos cómo vamos a tener ese suelo pélvico, ese grupo muscular potente, ¿no? Tenemos una sección que se llama Palabras de Médicos. Nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, nos va a decir de dónde viene la palabra incontinencia fecal. Muy buenas, hoy vamos a hablar de la incontinencia fecal. La palabra incontinencia está formada por el prefijo in, que indica negación, luego con, que quiere decir por completo, más el verbo latino tenere, retener, dominar. Sería algo así como que no se puede dominar por completo. Y fecal viene del latín faex, faequis, residuo, excremento.
De esta misma palabra latina faex faequis tenemos en castellano heces, con H en el inicio en lugar de F, ya que su evolución fonética del latín al castellano, algunas palabras que comenzaban por la F se confundían con otras que empezaban por H y que en determinado periodo de esa evolución se aspiraban, produciendo una leve F. De ahí que las que comenzaban ya por F pues sufrían el cambio inverso. Y como sabemos, la H dejó de aspirarse, de marcarse. De hecho, la llamamos la mudita. El verbo defecar también vendría de esta palabra latina. En conclusión, incontinencia fecal sería la imposibilidad de retener por completo la expulsión de las heces. Palabras de médicos. Bueno, ya sabemos algo más sobre el origen de esta palabra. Pepe, explícanos por qué se produce la incontinencia fecal, algunas causas de la incontinencia fecal. Uy, te podría decir cientos. Solo las más frecuentes. No, Milagro ya ha explicado algunas, pero dentro de todo el complejo esfinteriano y nervioso que hay, se puede alterar, como te he comentado antes. Entonces, de las causas de alteraciones del esfínter, pues sin duda las más prevalentes, las obstétricas en la mujer. Las obstétricas, el parto está agravado con un trauma muy importante, que es no solo el parto en sí, el momento del alumbramiento, sino el embarazo en sí ya provoca una elongación de nervios, elongación de fascias, de ligamentos, que eso ya provoca un factor desencadenante de incontinencia. Pero además el momento del parto puede acabar en desgarros perineales que nosotros tenemos tipificados del 1 al 4, pero que afectan hasta el recto, llegan a romper el recto. Eso unas veces se repara, otras veces no se repara, unas veces se repara bien y otras veces no se repara bien. ¿Qué pasa? Que nos encontramos que muchas mujeres que no se han reparado o mala reparación son capaces de suplir ese esfínter mientras son jóvenes con musculatura accesoria. Musculatura accesoria que emplean pues, de musculatura de la pelvis, de los glúteos, de donde sea. Pero cuando se hacen posmenopáusicas y la fuerza muscular acaba, nos encontramos con el panorama de mujeres a los 60 o 60 y tantos años que debuta la incontinencia entonces por una lesión obstétrica que tuvo a los 20 o 30 años. Ya. Muy bien. ¿Y en el hombre? ¿Que nos damos a luz? En el hombre casi siempre son posquirúrgicas. Hay mucha cirugía anal, como la hemorroidectomía, las fístulas, que se implican los esfínteres. Y entonces, pues la iatrogenia de eso es fácil. Vamos a ver, Milagro, antes has comentado que a partir de una determinada edad es muy frecuente, aunque se puede dar en todas las edades. ¿Pero hay un límite en la edad para el tratamiento de la incontinencia anal o vosotros los coloproctólogos a cualquier persona a cualquier edad podéis aplicarle tratamiento? Yo creo que no hay límite y además no debe haberlo. No debe Esto haberlo. Siempre se puede mejorar. Vale. Esa es mi opinión. Bueno, tú eres la especialista, tu opinión es la que prevalece aquí. Bueno, mientras la persona a la que vayas a tratar sea capaz de entender el tratamiento, colaborar, o el cuidador, porque a veces ya no es solo la persona, sino la hija, el hijo, los cuidadores que están pendientes de ellos, siempre se pueden hacer cosas para mejorar. Porque la incontinencia no es solo no genera solo el problema del manchado, es que eso trae consigo lesiones cutáneas, asocia otro tipo de problemas que si tratas la incontinencia vas a evitar, y todo contribuye a que la persona se encuentre mejor. Entonces yo creo que no hay límite. Vale, nos quedamos con el concepto claro de que no hay límite de edad para poner un tratamiento, que hay que valorarlo individualmente. Exacto, en cada persona. Es un traje a medida. Muy bien. Virginia, ¿el estreñimiento crónico a la larga puede desencadenar una incontinencia fecal? Sí, el estreñimiento crónico es igual que un parto. Quiero decirte, una persona que es estreñida crónica no solamente debilita su suelo pélvico, porque esta gente generalmente lo que hace son luego cuando va a defecar grandes esfuerzos. ¿Cuántas pacientes no habrán llegado a las consultas? Oiga, doctor o Virginia, es que es como si fuera un parto. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cuántos partos tiene usted a cabo del año? ¿Cuántas veces, no solo el suelo pélvico, sino toda esa inervación que hablaba Pepe, cuántas veces habremos sobredistendido toda esa inervación? Entonces, a la larga,
Lógicamente, esa señora estreñida tiene muchísimas papeletas para ser incontinente fecal cuando llega la menopausia, la posmenopausia, la debilidad del suelo pélvico y claro, son esas señoras que decían, pero si yo he sido toda la vida estreñida, ya se ha lesionado no solo el suelo pélvico, sino sobre todo la inervación y ya deja de funcionar. O sea que todo el esfuerzo ese que las personas que tienen estreñimiento realizan, eso deteriora los músculos y la inervación. Efectivamente. Y a largo plazo, por eso hablas de que luego claro. a los 50, 60 años pueden tener esos problemas. Claro, sí. Vale, vale. Pepe, yo he dicho al principio del programa que este tema no es glamuroso, pero que es frecuente. ¿Qué frecuencia realmente tiene? Y si por edades nos puedes dar alguna orientación, pues el 5% de los mayores de 60, no sé qué estadísticas manejáis vosotros. Pues también Milagros ha introducido un poco el tema. La verdad es que barajar el tema de frecuencia en un tema tan vergonzoso y que ha estado sometido a tanto tabú y que se ha escondido tanto, es muy difícil trabajar con cifras, ¿eh? De hecho, que las cifras que tenemos son de sociedades americanas que nos llevan un poco de adelanto en esto y hablan de un 4 a 5 por 1000 habitantes. Esa es la frecuencia. En España tenemos registrado de un 2 a un 15% de incontinencia. Pero claro, lo que ha dicho Milagros, te vas a una institución, a pacientes institucionalizados, y ves que ese porcentaje puede llegar hasta el 50 o 60% e incluso asociarse a incontinencia urinaria, que es lo más frecuente. Entonces, aparte de las pocas cifras que tenemos, es que el paciente esconde la información, con lo cual es muy difícil barajar, pero tenemos esas cifras de referencia. Ya, que no son pocas. Que no son pocas. No son pocas. Vamos a ver, Milagro, imagina que una persona tiene incontinencia fecal. ¿Qué podría hacer esa persona por mejorarla? Y si no mejora, ¿a quién tiene que consultar? ¿Dónde tiene que ir a contar su problema para que empiece el camino hasta que mejore y que se pueda curar incluso? Pues yo creo que lo primero es buscar ayuda. Bien, yo creo que lo inmediato es el médico de atención primaria. Ahora con la pandemia hemos estado regular, pero aún así por teléfono es una consulta sencilla. Doctor, se me escapa la caca o se me escapan los gases, o cuando voy más suelto tengo que correr, y ¿qué puedo hacer? Porque hace falta saber si hay algún desencadenante de esa incontinencia o si simplemente ha sido el agotamiento muscular y el empezar a ponerse de manifiesto lesiones neurológicas y musculares que ya traíamos de toda la vida. Hay que descartar, en primer lugar, que haya algún problema de salud asociado a la incontinencia. Entonces, mi recomendación es buscar apoyo en el médico va a derivar o va a consultar al ginecólogo, al urólogo, va a derivar al paciente al cirujano coloproctólogo, y además hay asociaciones de pacientes que para empezar a tener apoyo y poder comentar, ver que no estás solo en el problema, pues también son muy útiles y que tienen foros y que tienen... O sea, de entrada ir a su médico de atención primaria, primero, que su médico va a ser el que siempre... a la vista de lo que cuente el paciente va a dirigir un poco la maniobra. Muy bien, pero lo importante es que consulten. Consulten, no tener vergüenza, porque esto puede mejorar siempre. Vergüenza, sí, realmente. Antes la gente ocultaba muchísimas enfermedades. Yo recuerdo épocas donde la diabetes se ocultaba. Claro. La diabetes daba miedo a la gente. No, es que un niño tiene diabetes y lo ocultaban los padres y lo ocultaba el niño y tal. Oye, si además nos tocan a todos, de una u otra manera, el que no toca una cosa le toca a la otra. O sea, uno lee un libro de medicina y se asusta porque dice... Tal enfermedad, el 20%, tal, 40%, tanta, el 10%, tanta, el tal, y dice, cuidado. A mí una. Claro, que me toque una sola. Yo una vez me operaron de un carcinoma vasocelular, por aquí, no sé en qué lado, pero... Y bueno, nada, le llaman la espinilla de los años 50, porque es muy frecuente, del sol, etcétera, te lo quitan y en el 99,9 se acaba la película, ¿no? Y yo decía, tío, a mí ya me toca el cáncer. Qué bueno. Qué bueno. No, en fin, uno intenta. Vamos a ver, Virginia, ¿podemos prevenir la incontinencia fecal? Porque esto es muy importante,
Porque es verdad que la gente cuando tiene problemas acude, pero es muy importante saber si hay determinadas cosas que podemos prevenir y qué hay que hacer en el supuesto. A ver, yo hablo desde el punto de vista de la fisioterapia. Hay cosas que no se pueden prevenir. O sea, que tengas un acceso, una fístula y tengan que operarte, pues eso es de mucho más difícil prevención, ¿no? Hay cosas que no se deben hablar porque no tendría sentido. Pero desde el punto de vista de la fisioterapia, sí que por lo menos podríamos prevenir ese estreñimiento, el estreñimiento distal, o sea, el estreñimiento por problemas, o sea, mal funcionamiento del suelo pélvico porque tiene un anismo o porque tiene una debilidad o un problema de captación de las presiones de la ampolla rectal. Muchos de ellos se pueden rehabilitar, con lo cual podríamos prevenir esos pujos ahí a tope un día detrás de otro y esas lesiones neurológicas y musculares que podrían ocasionar en un futuro una incontinencia fecal, ¿no? O sea, que podríamos prevenir tratando los estreñimientos, tratando también las debilidades musculares o la falta de percepción de los receptores de presión de la ampolla. Desde el punto de vista de la fisioterapia sí que podríamos poner un granito de arena pillándolo a tiempo y rehabilitando esas cositas que la población no sabe que puede acarrear muchas lesiones y situaciones realmente embarazosas socialmente. Pero imagina una persona que ve el programa y dice, sí, voy a ir a ver a Virginia, a ver cómo tengo yo mi suelo pélvico, lo tengo potente, los receptores, sí, tal. Sí. Eso tendría que ir muchas veces, se le enseña en un día y tiene que practicar en la casa, porque claro, la gente está dispuesta a lo mejor a ir un día, pero claro, sí, si tiene que ir un día cada semana durante un año, pues a lo mejor dices que yo no puedo, ni tengo tiempo, ni... Claro. ¿Cómo funciona eso? A ver, lo primero que hay que hacer es el tema, como bien dicen tanto Milagros como Pepe, esto es complicado, porque esto no es, te echo un vistacico y como estás un poco debilitado, pues vamos a mandarte unos ejercicios de Kegel para hacer contracción y relajación, porque realmente el tema fecal es complicado, no depende solamente de que tengas el suelo pélvico fortalecido, el pubo rectal con un ángulo. Para que la gente lo entienda, no es que tengamos esto solamente a tono, sino que a eso se nos suma la postura, la postura, el cómo tú manejas las presiones, el cómo tú a la hora de coger cualquier estructura o hacer ejercicios, si estás metiéndole caña a tu suelo pélvico hacia el suelo y lesionando todo el sistema otra vez. Quiero decirte que esto, o sea, lo que no es venir y darte una clase de contracción de suelo pélvico, sino que además si tienes un suelo pélvico muy lesionado y tienes una ampolla rectal sin sensibilidad, pues tenemos que trabajar con globo intrarrectal para ir captando otra vez sensibilidades, o sea que hay veces que son... Lo veo complicado, sí, hay veces ¿no? que son sesiones. No te lo pueden ni imaginar. Sí, o sea que esto no es solo apriete y suelte usted, porque la continencia y la incontinencia depende, como bien decían ellos, de varios factores. No solamente que el suelo pélvico vaya bien y el esfínter vaya bien, depende de muchos factores y eso es lo que nosotras vamos tratando. Sí, y porque no hemos hablado de otro grupo de incontinencia que ahora estamos valorando también, que son los neurológicos. Claro. Los pacientes neurológicos, sea por hernias discales, por espina bífida, o de origen central, ictus o accidentes cerebrovasculares distintos, o sea, y tienen incontinencia. Y también hay que tratarlos, ¿eh? Ya. Yo lo que veo, porque por ejemplo yo conozco mucha gente que tiene dificultades para hablar, se le va mucho la voz, incluso se quedan afónicos. Bueno, conozco a mucha gente, incluido yo mismo, ¿vale? Entonces yo un día me planteé de ir a una foniatra, a Amelia García del Real, que estuvo aquí en un programa de la voz. Claro, como yo perdía la voz, yo tuve la voluntad de ir al principio cada semana durante meses, y ahora voy 3 o 4 veces al año, simplemente a volver a relajar. Esto lo cuento porque, claro, si una persona dice, no, vamos a enseñarte a mantener el suelo pélvico para que dentro de 20 años no tengas un problema, lo veo bastante complicado. Ahora, si ya tiene una incontinencia, vamos a llamar leve, ¿sí sería aconsejable un tratamiento de este tipo que yo estoy diciendo? Hombre. Aunque tengas que ir una vez a la semana o cada 15 días, X meses... A la larga eso da buenos resultados, porque a mí el lado de la voz, aunque no la tenga bonita, me dio muy buenos resultados. A ver,
Nosotros el tipo de paciente que recibimos generalmente está derivado por ellos. Quiero decirte, es un paciente que está diagnosticado o bien operado y luego dice, bueno, pues aquí, imagínate, después de una fístula, por ejemplo, yo la cito porque es una cosa muy típica que no es obstétrico, ¿no? O sea, hay una fístula y, bueno, hemos tenido que intervenir, el esfínter liso pues se ha quedado mal y es el que es del 80% de la continencia, pero ¿qué hace el fisioterapeuta? El interior, que habéis dicho. Sí, justo, sería el interno. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Imagínate que si fuera una chica, se me ocurre una paciente 40 años, pues claro, el cirujano la derivó. ¿Por qué? Porque yo tengo que conseguir, por lo menos durante el máximo tiempo posible, hacer que esa musculatura esté fortalecida. Y ella de hecho vino tiempo porque es que no controlaba absolutamente nada. Entonces para ella sí que fue una inversión adecuada, porque bueno, conseguimos que ella contuviera. Ahora, después de un tiempo puede ser que pase a la siguiente fase, que es que estos señores tengan que volver a reintervenirla. Pero mientras se quede como está, ella es feliz, entonces creo que es una buena inversión. Yo, sí. Por ejemplo, en el tema de la voz, para mí ha sido una inversión increíblemente beneficiosa. Claro. Pepe, ¿esto tiene, la incontinencia fecal, tiene un impacto social y económico importante o no? Pues sí lo tiene, porque como hemos dicho antes es una cosa un poco vergonzosa, oprobiosa y que se ha escondido bastante. Y entonces, pues, estos pacientes, nosotros cuando llegan a la consulta, uno de los test que le hacemos es un test de calidad de vida. Un test de calidad de vida y en ese test pues medimos varios scores, depresión, vergüenza, comportamiento, actividad sexual, cómo condiciona la incontinencia, todo eso. Y es sorprendente, no te puedes ni imaginar. Lo que vemos son pacientes que se recluyen en su casa, con miedo a salir, con miedo visceral, que controlan dónde está el baño más cercano. Si van a misa, se tienen que salir en este momento. O sea, es un impacto social con ellos mismos, por los problemas psicológicos que les ocasiona, con su familia, por la repercusión que tiene y aparte económicamente, por lo que me decías, económicamente es que supone un mundo de pañales, de asistentes, de bajas laborales, o sea que el impacto socioeconómico es brutal. O sea que el tema realmente es muy importante y muy oculto, por lo que decís vosotros. Sí, pero ¿sabes qué? Que siempre se potencian las patologías más prevalentes o más... lógicamente el cáncer, pues tienes que potenciar más, pero se habla muy poco de la incontinencia. De la incontinencia, aparte de que sea una enfermedad lastrada así, pues se oculta y hay poca inversión para ello. Vale, bueno, para eso hemos hecho este programa, para que la gente... Para darle visibilidad. Para darle visibilidad. Milagro, antes Pepe ha comentado algún tipo de incontinencia nueva como la neurológica, pero dinos tú qué tipo de incontinencia podemos encontrar, un poquito más detenidamente. Según el escape de que sea, pues a gases, porque hay personas que solo tienen problemas con el gas y contienen muy bien las heces sólidas, a líquidos, que es muy frecuente, porque a mucha gente le ha pasado en su vida que tienes una gastroenteritis y en qué te ves para llegar al baño, aunque luego vuelvas a funcionar normal, y a sólido, ¿vale? Eso se puede combinar con la incontinencia urinaria, ¿vale? Que sería una incontinencia fecal y urinaria mixta, y además nosotros la dividimos en según si es una incontinencia pasiva, es decir, la persona no se da cuenta de que ha tenido un escape y se da cuenta o bien pues ya cuando se mancha el muslo o la ropa o porque huele, o si es una incontinencia de urgencia, que es que notas la sensación, si tienes la sensación de uy, me voy a hacer o se me va a escapar y echas a correr y no llegas, o si tienes urgencia defecatoria, que ahí sí que llegas, ¿vale? Entonces, eso nos sirve a nosotros para diferenciar. Y luego un grado menor sería el ensuciamiento, soiling, que es cuando te manchas un poquito
que eso es más fácil sobrellevarlo, pero te obliga siempre a llevar una compresa o un pañal o a usar algún dispositivo que te permite controlar ese escape chiquitín, pero que es un escape que muchas veces pasa después de haber tenido la deposición. Vale. La y eso todavía será más frecuente, al ser, digamos, más leve. El manchado es bastante frecuente, porque eso casi la gente lo da como no es normal, ¿no? Pero mucha gente piensa que lo es. Que lo es, ¿no? Sí. Por la altísima frecuencia que tiene, ¿no? Sí. Vale, vale. Vamos a ver, Virginia, ¿sería posible que tú nos dijeras cuándo sería adecuado a una persona hacerle una valoración del suelo pélvico con vista a que en el futuro la parte que dependa del suelo la tengamos controlada? Quiero decir, nosotros muchas veces decimos, a partir de tal edad hay que hacer un análisis de glucosa para ver si la persona tiene diabetes, a partir de tal edad hay que tomar la tensión arterial, a partir de qué edad, si es que existe, sería conveniente, por un lado en hombres y por otro lado en mujeres, porque me imagino que por el parto y todo esto es distinto. Sí, a ver, precisamente una de las edades que hay que venir es tras un parto. Después de haber dado a luz, tanto en el embarazo, lo comentaba Pepe, tanto en el embarazo como en el parto, puede haber una lesión de la estructura, o sea, bien sea por desgarro, episiotomía, aquí no vamos a entrar a eso, pero siempre hay una lesión de la zona, o casi siempre, ¿eh? Entonces, es interesante, y si no hay una lesión porque haya habido un desgarro, lo que sí hay una debilidad de la zona. Entonces sería interesante, una vez que has dado a luz, tener una valoración del suelo pélvico. De hecho, ya lo comenté en el programa anterior, los franceses es que lo hacen, o sea, es una cosa como de rutina. Tú has dado a luz, 10 sesiones de rehabilitación, o sea, ni se lo plantean, para intentar evitar pues todas las cosas, incontinencia urinaria, incontinencia fecal, prolapsos. Eso sería un momento, ¿no? Otro momento sería llegada a la menopausia. Imagínate, si no tienes absolutamente nada, pasada la menopausia, estaría bien hacerse una valoración otra vez de suelo pélvico, por lo menos para saber si la estructura está tonificada, está bien, si va habiendo algún descenso de órganos, si va habiendo algún problema de la musculatura. En el hombre, realmente, como no dais a luz, es más difícil, o sea, es menos usual tener un problema de base por debilidad del suelo pélvico, sobre estiramiento un poquito de la inervación, tener un problema de incontinencia fecal sin más, ¿no? Entonces, claro, el decir para un hombre en qué fecha debería venir, en realidad ahí sí que no es casi necesario, vamos a ser honestos, no es casi necesario. Los señores que suelen venir realmente han tenido una intervención, o bien de próstata, o bien a nivel anal, o bien de cáncer colorectal, o sea, esos son los señores que vienen, no vienen para una prevención. Entonces, digamos que estaría indicado que toda mujer después del parto, ¿al cuánto tiempo después del parto? Pues a partir de los 2 meses y medio puede venir a hacerse una valoración. Una valoración, y ya si es necesario le enseñáis una serie de ejercicios o va algunas veces más para potenciar esa musculatura. Eso es. Y la mujer cuando ya haya comenzado la menopausia. La menopausia, también. Es decir, cuando ya lleve un año sin reglas, podría venir empezar otra la menopausia, podría ir. Eso es. Bueno, pues por lo menos el concepto nos ha quedado claro. Y los hombres a opcional. Los hombres no suelen venir a opción, solo si son derivados. El hombre no suele hacer prevención. Según patología. Vale, según patología. Vamos a ver, Pepe, ¿cómo podemos diagnosticar las distintas causas que Milagros nos ha contado? ¿De qué exploraciones complementarias tenéis vosotros? Yo que sé, la manometría no resta. ¿Qué hacéis vosotros para afinar? Porque el diagnóstico es fácil. Ahí. Es que el diagnóstico es bastante fácil, ¿eh? Sí, pero si haces una historia buena, enseguida diagnosticas la incontinencia, y muchas veces hasta el tratamiento, porque hay muchas incontinencias que con tratamiento médico las tratas, o sea que dices, no, pero si lo que tienes es una intolerancia a este alimento, y se ha acabado. Pero con una historia clínica puedes determinar mucho de la historia clínica. Después, pues hacer la exploración del tacto rectal, te puede ver si tienes desgarros, episiotomías anteriores, ver la continencia, ver la compliance del recto, ver muchas cosas.
Después, lo que nosotros sí medimos y tenemos protocolizado en la historia clínica es medir el grado o la severidad de la incontinencia. Damos un diario defecatorio, durante 21 días se registran todas las deposiciones, cómo han sido, si han sido blandas, si han necesitado compresas, vamos, hace un historial. En esos 21 días nosotros evaluamos porque con otro test, que es el Wessner, nos van diciendo si hay incontinencia a las sólidas, a las líquidas, a los gases, si tiene deterioro social, cuántas veces ha sido. Con eso hacemos un mapa del grado de incontinencia que tiene, ¿eh? Y con eso es lo que nos induce al tratamiento. Y después, por lo que me decías de exploraciones, efectivamente tenemos exploraciones mucho más sofisticadas. Más sofisticadas, pues en todo lo que puede fallar lo medimos. Los nervios, pues hacemos una electromiografía, valoramos los nervios pudendo, vemos la alteración que puede haber. Las presiones del esfínter, hacemos una manometría, vemos las presiones que tienen esos esfínteres, pero sin duda, si te tuviera que decir una exploración gold estándar de la incontinencia, te diría la ecografía. La ecografía no rectal nos determina muy bien cómo están los esfínteres, sobre todo, ¿eh? Nos dice, ¿qué veis en la ecografía? Porque ahora en la ecografía se ve todo, pero vamos... Bueno, sobre todo el esfínter anal interno y el externo. Si hay disrupción, si hay rotura de uno, los grados de disrupción, hasta dónde llega, o sea... Como te decía, podemos hacer desde luego un diagnóstico. O sea que con la historia clínica más exploraciones complementarias, vosotros afináis. Afinamos bastante. Afináis bastante. Sí. No es poco afinar. Sí, el que sepamos tratarla ya es otra cosa. De eso vamos a hablar. Vamos a ver, Milagro. ¿Qué tratamientos médicos hay para la incontinencia fecal? ¿Qué resultados se pueden obtener con los tratamientos médicos y qué papel juega la dieta? 3 en 1. Venga. Empezamos por la primera. Tratamientos médicos. Pues yo empezaría por las medidas higiénico-dietéticas. Vale, yo iría perfecto. ahí, ¿vale? Primero hay que ver si hay alguna intolerancia, como ha dicho Pepe, porque a veces es tan sencillo como eso, eliminando alimentos con fructosa o alimentos con gluten, que ahora está muy de moda, eso. A veces ya consigues una consistencia de las heces suficiente para que el paciente tenga el problema resuelto. Otras veces interesa saber qué medicación lleva a los pacientes, porque a veces pacientes diabéticos que toman metformina tienen una diarrea asociada a la metformina, que es tan sencillo como que se corrija o se cambie ese fármaco por otro que le corrija y que le mantenga su nivel de azúcar correcto, y resuelves el problema de los escapes. Entonces yo empezaría por ahí. Pero perdona, con el tema de la intolerancia a los alimentos, lo digo por si una persona debería, si sospecha que cuando come determinados alimentos le pueden dar incontinencia por las razones que sean, no debería quitarse los alimentos, debería de consultar para que le hicieran un diagnóstico preciso, ¿no? Claro. Quería puntualizar eso porque sí. No vaya la gente a decir, oye, no. Tengo esto es que cuando como ciruelas, pues me quito las ciruelas, otra vez cuando como arroz, me quito las... No, que hay que hacer un estudio, exacto, ¿no? Sí, pero muchos pacientes no han percibido, hasta que no haces consciente y haces un diario defecatorio y ves qué comiste el día que tuviste 3 manchados, o si te fumaste... o si te tomaste una bebida con gaseosa o algo de alcohol. Vale. Quiero decir, hay que hacer consciente lo que a cada uno le va mejor, ir eliminando o guardando para las ocasiones. Empezamos por ahí. Perfecto. ¿Vale? Luego, cuando la incontinencia empeora con las heces blandas, es mucho más difícil controlar heces blanditas o líquidas que heces sólidas. Pues ya entramos en fase tratamiento médico. Una vez hemos conseguido unas buenas medidas higiénico-dietéticas, un buen hábito defecatorio, intentar más o menos llevar la cosa en orden, no tener ahí un desastre de ahora pues me pongo un enema y luego me tomo laxantes, porque hay que conseguir un poco de orden en tu vida. Entonces vamos a ver. Si no conseguimos compactar heces a pesar de que has normalizado la dieta, pues podemos introducir un adicional de fibra. Por ejemplo, que mucha gente sabe lo que es el plantago bata, pues
Eso es un sobrecito que se mezcla, que no está muy rico, pero más bien muy regular, más bien peor, muy malo, pero te ayuda a compactar las heces. Cuando hay personas que por diversos motivos tienen un tránsito, un tiempo de movimiento intestinal muy rápido, pues podemos ayudarles con fármacos como la codeína, por ejemplo, que ya cada vez se tiende a usar menos, pero que puede ayudar a enlentecer también eso y compactar las heces. Lo que hemos hablado de ver si podemos ajustar medicaciones, yo me quedaría ahí como un poco de tratamiento médico inicial. Y con esas medidas higiénico-dietéticas más el tratamiento médico cuando fuera necesario, ¿qué porcentaje de éxito se obtiene? Más de un 30%. Más de un 30%. A veces es muy sencillo. Ya, no, es un dato muy importante. Y es muy ¿no? estimulante, muy porque estimulante. Como la persona viene y dice, madre mía, fíjate qué bien que estoy, y solo he hecho esto. Si yo hubiera sabido esto antes, es que a veces es muy sencillo, otras veces es complejísimo. ¿Vale? Has comentado el tema de la fibra, has dicho un nombre incluso, el plantago bata. Sí, pero la gente puede pensar que la fibra a lo mejor, porque hay fibra soluble y fibra insoluble, entonces, ¿qué tipo de fibra es la mejor en estos casos y por qué mecanismo? Porque la gente puede entender, si tomo más fibra, me ayuda a ir más suelto. Me ayuda a ir más suelto. Sí, entonces, depende. Yo siempre intento hacer el símil de lo que son las balas de heno que están cuando vas por la Mancha y ves ahí mucha fibra seca, parece que hace una bala de heno así compacta, seca, que es como más difícil de mover. Sí. Si tú a esa fibra la mojas, haces una esponja que puede trabajar, ¿no? Que es más maleable, más moldeable y el intestino puede trabajar mejor con ella. Alimentos como la naranja, como las ciruelas, pues en general mueven el intestino, entonces pues tiendes a aconsejar que los eliminen. Alimentos que producen más gases, como la lechuga, la cebolla, que casi nadie piensa en ellas y están ahí todos los días en las mesas, pues a lo mejor quitando eso, alguien que tenga una incontinencia a gases disminuye sus flatulencias y puede tener una mejor vida social. ¿Vale? O sea, que hay que ir probando porque hay claro, los determinados alimentos, ¿no? También puedes añadir fármacos para eso. Juan, que en una revisión Cochrane respecto a los alimentos que provocaban o incontinencia y eso, de no hace mucho, no se llega a ninguna conclusión clara de que haya un alimento que provoque o que favorezca la incontinencia. Se llega a la conclusión de que el paciente es el que mejor sabe el alimento que le provoca incontinencia. De hecho, que se recomienda que cada paciente haga su dieta, elija su dieta en función de la selección que ha hecho con los alimentos que... Pero también en estos casos, yo como especialista en nutrición, también hay que enseñar al paciente porque a veces vemos, por ejemplo, en el colon irritable, que la gente empieza a quitarse y al final hace unas dietas monótonas y deficitarias en todo. Entonces, a los pacientes hay que enseñarles por lo menos los conceptos básicos de una alimentación adecuada. Sí, el soporte nutricional aparte, pero de la incontinencia el paciente sabe perfectamente cuál es el alimento que le provoca incontinencia. Sí, porque vamos a ver, si son 5 o 6 alimentos, no hay ningún problema en quitárselos porque tenemos otros que lo pueden, pero quizás ahí yo voy a llevar... a mi terreno también sería importante la consulta nutricional en este caso para que la persona se alimente bien, porque es que en el colon irritable se ve mucho, que la gente empieza a quitar y al final come 3 cosas. Bueno, Virginia, vamos a ver, esto me lo has contestado antes, pero a ver si incluso nos puedes dar, Milagros nos ha dicho, con medidas higiénico-dietéticas y a veces fármacos, 30% de gente... problema solucionado. Con una valoración del suelo pélvico después 2 meses después del embarazo o en las mujeres cuando ya acaban de empezar la menopausia, ¿cuántas incontinencias fecales seríamos capaces de prevenir? Yo sé que es muy difícil la respuesta, pero bueno, tú tendrás datos. Qué bandido, porque claro, aquí estamos que yo aquí no puedo mentir, o sea, estas señoras previamente tendrían que venir con una ecografía endonal, una manometría, para ver realmente, o sea, cuál es
cómo está esa estructura, sobre todo en la ecografía, ¿no? O sea, quiero decirte, imagínate que ella es asintomática, pero en una ecografía de repente aparece que, bueno, que tiene un grado de lesión del esfínter liso. Ella es asintomática, la rehabilitaremos para intentar compensar al máximo, porque además ella no lo sabe, con lo cual no ha consultado estos señores, sino que me han consultado a mí porque a lo mejor pierde un poco de orina, ojo, ¿eh? O sea, la gente que yo detecto, que al final, como le hago una valoración vaginal y anal, la gente que yo detecto con problemas realmente más importantes de la esfera anorrectal que vaginal, es gente que no viene a hacer una prevención anorrectal, ¿eh? Entonces, no hay estudios. En fisioterapia, te tengo que decir, y sobre todo de urogine, hay muy pocos estudios. De hecho, intentábamos hacer un equipo que hace manometrías y colonoscopias aquí de Murcia muy potente, y nosotras hacer algún estudio que tuviera algún peso científico, porque no hay. O sea, no te puedo decir, ya, no me oye, dar Juan, una... no, es 20%. Vale. No te lo puedo decir porque sería mentira. Sabía, un dato sabía que no era, pero bueno, por lo menos ha quedado la intención. Y yo soy honesta y lo digo. Han quedado la intención de hacer un estudio. Oye, si quieren, oye, yo me animo, ¿eh? Si vamos a ver, Pepe, hay tratamientos para la incontinencia fecal que vosotros llamáis mínimamente invasivos. ¿Cuáles son y qué resultados dan? La verdad es que dentro del abanico de posibilidades que tenemos de trabajar, de tratar la incontinencia, hay muchos, pero efectivamente hay unos que son mínimamente invasivos porque no hacemos mucha intervención. O se pueden hacer en consulta, se pueden hacer ambulatoriamente o en un acto quirúrgico de poca entidad, ¿eh? Tenemos muchos tratamientos. Dinos alguno, a ver si nos suena. Pues mira, te podría decir, desde los tapones anales o dispositivos vaginales, que son artilugios que te pueden solucionar el problema momentáneamente, tenemos los lavados, los lavados intraanales. Te haces un lavado y te deja libre 2 o 3 días, o un día o 2, para que puedas tener autonomía. Tenemos uno muy novedoso dentro de los mínimamente invasivos también, que es la neuromodulación sacra, que es buscar esas vías que están rotas. Abordamos por sacro, por S3 generalmente, con unos electrodos tetrapolares que estimulan esa raíz nerviosa. Lo dejamos una prueba de 20 días con los electrodos fuera y vemos si funciona, si hemos mejorado la incontinencia fecal o urinaria o sexual, vamos, porque tocamos los 3 palos de esos nervios, y entonces si funciona, pues lo implantamos con un marcapaso bajo la piel que nos está dando unos resultados espectaculares. Pero aparte, hay esas mismas vías nerviosas las puedes utilizar por otros nervios, por el tibial. Puedes hacerlo ambulatoriamente con el paciente cómodamente, con 30 minutos, una vez a la semana, durante 3 meses. Esas vías las puedes estimular y puedes contener y puedes obtener buena continencia, ¿eh? Y es un problema como decíamos antes, de disciplina. El paciente tú lo puedes entrenar para que acuda, se estimule el tibial y consiga. ¿Se estimula el tibial? Vale. Estimula el tibial. El sacro es más difícil de abordar, necesitas más quirófano, pero dentro de los mínimamente invasivos es que también tenemos otro que es, inyectamos una serie de sustancias. Has visto que hay 2 esfínteres, uno interno y otro externo. Pues podemos meter o submucoso o entre los 2 esfínteres unas bolitas como mina de un lápiz. ¿Has visto esas minas de grafito negras? Pues esas minas con una pistola las metemos ahí en medio, pero en contacto con fluidos orgánicos se hinchan y se ponen como una boquilla de un cigarrillo. Vale. Y entonces, tú fíjate, si metes 10 minas de esas rodeando el ano, pues se te hincha y te cierra el ano, ¿eh? O sea que los Vulkinagers, estos materiales de relleno actúan muy bien también contra la incontinencia. Siempre cada paciente tiene su indicación. No sirven todos para todos. Lo del traje a medida me ha quedado claro. Exactamente, ¿eh? Muy bien. Y Milagro, los tratamientos invasivos, ¿cuáles son? ¿Qué sería un tratamiento invasivo y qué resultados da? Pues lo siguiente que quedaría ya es la cirugía. Entonces, para lesiones anatómicas, cuando ya hay lesión esfinteriana
Si la lesión es reciente, no es de hace 30 años y no es una lesión en la que el esfínter haya quedado muy abierto, por encima de 120 grados de separación, pues es más difícil conseguir cerrar y reconstruir el anillo esfinteriano. Pues está la esfinterorrafia, que es coserlos, la esfinteroplastia, que es lo mismo, cosiéndolos, pero se solapa un poco uno sobre otro para darle un poquito más de fuerza. Y también, cuando hay un defecto muy grande, podemos utilizar un músculo de la cara interna del muslo, que es el gracilis, que se desinserta de la rodilla, te lo llevas y lo pasas haciendo una cincha alrededor del ano, y ese músculo, asistido por un marcapasos como los que se usan para las raíces sacras, puede hacer la función del esfínter. Se han utilizado también unos dispositivos que son como un esfínter artificial, que las experiencias no han sido demasiado buenas. Ahora hay uno que es como una pulsera de cuentas, que son piezas imanes que al conectar el imán cierran, y luego al desconectar el imán, sería para poder ir al baño, pues tú desconectarías tu imán, las piezas se separan y haces caca, pero eso está todavía... No, pero bueno, es que se está investigando sí, a un nivel alto, ¿no? Sí, bueno, ahí vamos, es que las lesiones severas son muy complicadas y luego son cirugías muy exigentes con resultados a veces no tan satisfactorios. Muy bien. Vamos a ver, Virginia, estamos hablando de la incontinencia... A ver, ¿qué me preguntas? No te des miedo, que tú te lo sabes todo. Otra. Hemos estado todo el programa prácticamente hablando de la incontinencia fecal, pero también, y se ha comentado, hay incontinencia para los gases, ¿no? Eso es. También, digamos que eso puede tener rehabilitación y mejorar de manera importante. Sí, a ver, aquí hay, hay un tipo de incontinencia que es grave, ¿no? Que es lo que ellos ven constantemente en consulta, lo que vemos nosotros, una incontinencia mucho más leve. Y luego está esa de gases, porque fíjate que la urinaria, la señora que no quiere rehabilitarse, pues al fin y al cabo se pone una compresa, ¿no? Quiero decirte una cosa así de triste, pero es una realidad, ¿no? La incontinencia fecal, van buscando... Sabemos todos que hay gente que vive alrededor de su hora de defecación, de si toma entonces luego algo para compactar, o sea que van buscándose un poco los trucos, por la mañana no salgo pero por la tarde ya puedo salir, pero la incontinencia de gases, aunque no es tan catastrófica, pero es así que es complicado. O sea, las pacientes que tenemos nosotros en consulta es como decir, calla, es que eso... No es que por la mañana pueda controlarlo y por la tarde no, es que si se me escapa, ¿no? Y eso socialmente es también un problema, o sea, la gente lo vive con pánico, porque son señoras, muchas de ellas jóvenes, chicas jóvenes, en el posparto ocurre un montón, que ellas a lo mejor dicen, no, pierdo un poquito de orina, y es que se me escapan los gases. Y entonces, en ese tipo de población sí que se rehabilita muy bien, ¿vale? O sea, que es una cosa que se me escapan los gases, no se me escapan las heces, ha habido una episiotomía o un desgarro o generalmente ha habido una lesión. Entonces, claro, hay que corregir la urinaria, pero sobre todo la de los gases, porque eso es la antesala de problemas más graves. Entonces, ahí sí que, hay que rehabilitar. Efectivo, hay que rehabilitar y lo que hemos dicho, has comentado antes, Sí. 2 meses después del parto y cuando habría empieza que la valorar, menopausa, valorar el suelo pélvico. Y si tiene ese tipo de incontinencia, desde luego no dejarlo. O sea, eso no se puede normalizar. Vale. Que tendemos a normalizar cosas que no son normales. Perder orina no es normal, perder heces no es normal y escaparse de los gases no es normal. Vale, vamos a ver, Pepe, me imagino que los tratamientos mínimamente invasivos que nos has comentado antes no suelen tener complicaciones o serán muy leves, ¿no? No tiene, bueno, la única complicación es que no funcione. O sea que, bueno, el fracaso. El fracaso, pero no tienen complicaciones. No tienen complicaciones, son muy bien tolerados. Quizá en la neuromodulación podríamos decir que al ser un poco más compleja podemos tener algún acceso, alguna infección, pero muy pocos, ¿eh? Muy bien tolerados todos. Muy bien tolerados. Y en Milagro, en los invasivos ya es otra película, ¿no? Claro. Ya sí puede haber complicaciones. ¿Qué complicaciones se pueden derivar de...? El fracaso de la cirugía, que yo creo que es la complicación más frecuente, que es que, y suele muchas veces viene desencadenada por una infección de la herida. Es una zona sucia que aunque
preparamos a los pacientes y se hace la profilaxis antibiótica, pero no deja de estar ahí, cerca del ano, en el ano, y se puede infectar. Y una infección después de una sutura de los esfínteres puede hacer que fracase esa sutura. Un sangrado posoperatorio que te haga un hematoma pelviperineal también. Lo normal es que si pasa que sea muy poco importante, pero puede haber un sangrado que te obligue a llevar al paciente a revisar la hemostasia a quirófano. Y sobre todo yo creo que la que más preocupa es el fracaso de la cirugía, porque ya partías de unos esfínteres lesionados que ya has movilizado y has separado de donde estaban, los has traído otra vez a su sitio, se vuelven a soltar, vas perdiendo como tejido. Entonces, ¿y puede al final incluso empeorar en esos casos? Es que la gente que llega a ese tipo de cirugías ya viene de una situación de base mala. Entonces, peor casi nunca, porque ya partes de malo. De malo, sí. Lo que pasa que, bueno, a veces pues, puede llegar a una situación en la que el paciente te diga que le hagas una colostomía, que es lo que a ninguno de nosotros nos gusta oír, pero a veces pacientes incontinentes que ya llevan mucho peleado y que no terminan de ver mejoría, pues a veces llegan a pedirte que les hagas. ¿Y te pide una colostomía de descarga para ponerle un osteoma con para ponerle su bolsa, su dispositivo de bolsa? No lo sabía que llegaban a esos extremos, claro. Sí, son los menos, pero sí. Es más cómodo que tener un ano húmedo con dermatitis frecuentes y estar cambiándose continuamente, es más cómodo una colostomía. Huele menos una bolsa. Sí. No, pero fíjate, que no pensaba que y te lo pide la gente. Virginia, lo digo porque habrá gente que busca cosas en internet y encontrar el término, ¿qué es el biofeedback? Exactamente, para que la gente vea eso, ¿qué es? A ver, el biofeedback es un aparato que se utiliza mucho en rehabilitación, no solo de suelo pélvico, sino en cualquier rehabilitación muscular, que sirve para captar, o sea, el aparato lo que capta es presión o tensión muscular, ¿no? Entonces, en el caso del suelo pélvico, se coloca o bien con dispositivos de superficie o bien intracavitarios, intravaginales o intrarrectales, y el paciente lo que hace es hacer ejercicios de Kegel, o sea, de contracción y relajación del suelo pélvico, y él va viendo en una pantalla como una línea, que es el captador, o sea, el electrodo interno está captando esa presión y se transforma en una imagen, en una línea que va subiendo, se mantiene y va bajando. O sea, es una forma que tiene el paciente, por eso es biofeedback, o sea, de tener una respuesta, o sea, una forma de retroalimentación de su esfuerzo, del esfuerzo o bien una relajación si fuera un anismo. Es una forma de ejercicio. Pepe, la última pregunta para ti, porque ya estamos fuera de tiempo prácticamente. En los casos de los tratamientos mínimamente invasivos, que tú has citado varios, ¿los resultados son definitivos o al cabo de un tiempo fallan y se puede volver a intentar? Pues tenemos de todo, pero por desgracia no son definitivos. No son definitivos y de hecho que pierden función. La neuroestimulación tibial tenemos que hacer procesos repetidos. La sacra, pues tiene el dispositivo que ponemos, el marcapasos que ponemos subcutáneo, tiene una vida media de 5 a 10 años en función de la intensidad que se use. Tiene el inconveniente de que hasta ahora no se podía hacer resonancia magnética porque es un aparato metálico que contraindica la resonancia. Ahora parece que vamos a empezar a ponerlos compatibles con resonancia magnética. Y vamos, los Vulkinagen, las sustancias esas que inyectamos alrededor del ano, pierden función. A los 2 o 3 años tenemos que reevaluar a los pacientes porque vuelven con incontinencia y tenemos que pensar en otras alternativas. Casi todos tienen... Pero estás hablando de años. Sí, que no es que digamos a los 3 meses, no, estás hablando de años. Sí, estoy hablando de años. Muy bien. Milagro, un último mensaje que tú quieras darle a la población en general sobre el tema que estamos tratando. Pues que se animen a consultar y a pedir ayuda, que hay mucho que hacer siempre y casi siempre para mejorar. Me cuesta imaginarme a alguien que no mejore algo de la situación de la que parte. Entonces mi mensaje es: hay que consultarlo, hay que perder el miedo a consultar y la vergüenza pues para otras cosas, pero no por esto. Virginia.
tu mensaje. Lo mismo que Milagros, ¿no? Que hay muchas opciones y para eso hemos venido, ¿no? Para darle voz a este tema que a pesar de escatológico y avergonzado, o sea, es una cuestión de vergüenza hacia el paciente, debe consultarlo, no debe callarse, porque hay muchas opciones, desde la más básica, que es la fisioterapia, hasta cirugía, tratamientos médicos, o sea que hay soluciones para el paciente. Muy bien, ¿y tú, Pepe, tu último mensaje? Pues redundar un poco igual, lo mismo. no, es que es la clave, ¿no? Es una enfermedad que no debe de ser vergonzosa y que tiene múltiples posibilidades de tratamiento. Y quizá, pues sí incidiría un poco en las asociaciones que están surgiendo de apoyo a los pacientes, que son muy necesarias y a los pacientes les ayudan mucho, ¿eh? Y recomendaría a estos pacientes que acudieran a esas asociaciones porque de verdad que están haciendo un papelón, ¿eh? Sí, me parece muy bien tu recomendación. De hecho, nosotros a muchos programas, cuando tratamos de distintas enfermedades, solemos traer a las asociaciones. Ahora, por el tema del COVID y tal, el número de personas es limitado, pero vamos, creemos que el papel que desarrollan las asociaciones en las distintas patologías es muy importante. Por mi parte, nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Y recordaros que a partir de ahora podéis seguir no solo estos programas, sino mucha información sobre alimentación, ejercicio, prevención y tratamiento de otras enfermedades en el portal cuyo nombre es lasaludentusmanos.ucam.edu. Que seáis muy felices.